Buen día. En este video hablaremos de los principios generales de la psicodinámica. La formulación psicodinámica brinda el medio para describir estados mentales anormales, de comprender sus orígenes y de desarrollar una base racional para su tratamiento. La conducta en el marco psicodinámico se va a referir como el producto de fuerzas, motivos e impulsos mentales hipotéticos y de los procesos psicológicos que los regulan, inhiben y encausan. Los supuestos básicos de la psicodinámica y el psicoanálisis son los siguientes. En primer lugar, la motivación. Los motivos son representados subjetivamente por pensamientos y por sentimientos, y objetivamente por una tendencia hacia ciertos tipos de acción. Freud utilizó el término alemán Trieb para referirse a los motivos humanos básicos. La palabra ha sido traducida generalmente como instinto y señala los impulsos básicos que supuestamente contenían una forma de energía psíquica, es decir, el ser humano en ese contexto solo se deja llevar por sus instintos para poder actuar. El inconsciente dinámico, que son todos los condicionantes importantes de la conducta, que no son reconocidos por el sujeto, no está consciente de ellos. Los procesos mentales inconscientes entonces van a condicionar cualquier área de la conducta humana. Esto va a ocasionar síntomas neuróticos, sueños, creaciones artísticas, mitos, religión y estructuras del carácter, entre otras. Los principios reguladores. La conducta va a ser regulada de acuerdo con determinados principios básicos. Estos organizan la expresión de motivos específicos y seleccionan entre ellos cuando entran en conflicto uno con otro o con la realidad externa. Uno de estos principios va a ser la búsqueda del placer. En pacientes con alguna psicopatología parece en cambio que rige un principio de dolor. Sin embargo, hay quien afirma que la psiquiatría dinámica ha demostrado que la paradoja es aparente y que el paciente se rige por el principio del placer. Precisamente por eso es que algunas personas que llegan a matar a otras o que les causan algún daño o cuando están torturando a alguna persona, el principio que lo regula es el placer, porque el dolor que sienten los demás le genera placer. En el psicoanálisis debemos hablar de fijación y de regresión. La regresión se refiere al retorno a un modo anterior de adaptación. Esto lo podemos ver en algunos casos con algunas personas o con algunos niños que de repente, cuando nace un hermanito, vuelven a tener conductas de edades más tempranas que la que realmente tienen. Y la fijación va a describir la incapacidad de madurar más allá de una determinada etapa de desarrollo. Freud, por ejemplo, habla de las etapas de la sexualidad. Entonces, sería una regresión cuando el niño está, por ejemplo, en la etapa fálica y se regresa a la etapa anal o se regresa a la etapa oral. Sin embargo, se da también una fijación cuando ellos no logran superar algún problema y entonces, aunque pasen la etapa, siguen teniendo conductas que tienen que ver con una etapa anterior. Por ejemplo, los niños que se están chupando el dedo. Aunque ya estén en una etapa posterior, están reflejando que tuvieron una fijación en la etapa oral. De tal forma que en los pacientes hay aspectos regresivos y otros que son apropiados a su edad. Y la emoción, que son los estados del organismo que afectan la mente y el cuerpo, van a incluir respuestas tanto fisiológicas, características, como afectos subjetivos, pensamientos y fantasías, modos de relaciones interpersonales y estilos de acción manifiesta. Daniel Goleman, autor de Inteligencia Emocional, explica que los efectos de algunas emociones se van a dar de la siguiente manera. Por ejemplo, él considera que cuando se tiene ira, la sangre fluye hacia las manos, lo que va a traer consigo que una persona en ese estado emocional tome decisiones drásticas de utilizar un arma o llegar a golpear a su enemigo. Eso debido a que el ritmo cardíaco se le va a elevar, trayendo consigo un aumento de hormonas, como es el caso de la adrenalina, adquiriendo con ello más fuerza de lo normal y atacar de manera más agresiva. Por ese motivo, cuando alguien está enojado, de acuerdo a Goleman,
lo primero que hace es tomar algo con las manos y atacar a la persona. En cuanto a la felicidad, considera que esta, al ser ejercitada, los sentimientos negativos se van a inhibir en las personas gracias a que se dan cambios biológicos y su energía disponible se incrementa con un pensamiento positivo y la búsqueda constante del logro de metas propuestas. Por eso es muy importante que las personas podamos sentir felicidad, ya que eso va a contribuir a que todo lo que nosotros realicemos lo veamos de manera positiva y podamos siempre perseguir una meta hasta que logremos alcanzarla. La felicidad va a ocasionar que tengamos impulsos positivos en nuestra vida. En cuanto al amor, señala que los sentimientos de ternura y la satisfacción sexual ocasionan un despertar parasimpático que va a permitir que el organismo tenga reacciones positivas, provocando de manera general un estado de tranquilidad y satisfacción, haciendo más viable la cooperación. Por ese motivo es muy importante que los niños, por ejemplo, tengan el amor de los padres. Tanto el amor de la madre como el amor del padre es importante. Sin embargo, está comprobado que cuando hace falta el amor de la mamá, es mayor la consecuencia negativa que se vive en un niño. Goldman señala que cuando tenemos sorpresa, levantamos las cejas como una reacción y esto ocasiona que tengamos un mayor alcance visual. Por lo tanto, se provoca una entrada mayor de la luz a la retina y que de esta manera la persona con ello va a tener más información de lo que está ocurriendo y lo puede comprender mejor para tener una reacción mejor planeada. Asimismo, establece que cuando existe el disgusto en las personas, en sentido metafórico se percibe un olor repugnante o incluso se tiene. La forma en que se manifiesta es con el labio superior torcido a un costado y la nariz fruncida. En el caso de la tristeza, una de sus funciones va a ser que se intenta adaptar a una pérdida significativa, ya sea por muerte o por decepción. La tristeza va a afectar seriamente el organismo, pues esto ocasiona una pérdida de energía, falta de entusiasmo, no existe interés absolutamente por nada, hay desinterés por diversión, por los placeres, y entre más fuerte sea la tristeza, se puede caer en una depresión que puede ocasionar hasta la muerte de una persona. Veremos ahora la psicodinámica de los estados psicopatológicos. Aunque no hay definiciones generalmente aceptadas, se va a considerar una psicopatología como la conducta que es menos que óptimamente apropiada para un determinado individuo en una etapa determinada de su vida y en un medio ambiente determinado. Dentro de la estructura de la patología neurótica se puede mencionar que la psicopatología neurótica representa un compromiso entre un deseo inaceptable, reprimido y un temor inconsciente. En condiciones de normalidad, una persona puede temer ante un estímulo real, pero la situación se va a complicar cuando las consecuencias peligrosas que se temen no son ni reales ni inmediatas, sino más bien originadas en fantasías o temores originarios, resultado de experiencias de la niñez y que generalmente son inconscientes. Es decir, en estas situaciones la persona no sabe por qué siente algún miedo, algún temor. Las personas neuróticas sufren mucho, llegan a padecer gran nerviosismo y en algunas ocasiones ansiedad. Esto es debido a que el conflicto entre un deseo y un temor inconsciente precisamente origina la ansiedad que sufre, más corrientes de malestar psicológico. Sin embargo, algunas personas no manifiestan ni ansiedad, sino solamente fobias, obsesiones, compulsiones, fenómenos de conversión o diversos rasgos de carácter. Estos cuadros más complejos son para el psicoanálisis resultado de mecanismos de defensa. Los síntomas neuróticos son patrones de conducta donde el individuo afectado va a experimentar como fenómeno que no formen parte de su yo o su personalidad. Como ejemplo está la ansiedad, la depresión, las fobias, las obsesiones, las compulsiones y los fenómenos de conversión. Los rasgos de carácter van a ser patrones de conducta más generalizados que van penetrando imperceptiblemente en la personalidad total de un individuo. A diferencia de los síntomas neuróticos, la persona los considera parte de sí mismo, de tal forma que la personalidad de un individuo se va haciendo cada vez más complicada
y con mayores peligros en caso de que tenga algún trastorno neurótico. Aunque las estructuras psicodinámicas subyacentes a los síntomas y los rasgos de carácter van a estar estrechamente relacionados, presentan problemas totalmente diferentes en las entrevistas psiquiátricas y en el tratamiento que se va a dar al problema que se está viendo. En general, los pacientes psicóticos van a estar más enfermos. Eso significa que tienen dificultades de adaptación más penetrantes y mucho más extendidas. Las áreas consideradas esenciales para la adaptación, como la percepción, la experimentación de la realidad, la capacidad de relaciones interpersonales sostenidas y el mantenimiento de las funciones autónomas del ego, pueden verse muy afectadas. Los mecanismos de defensa pueden incluso considerarse psicóticos o neuróticos, aunque algunos acompañan a ciertos estados psicóticos. Un problema serio que se vive en la percepción es que el individuo no capta las cosas como realmente están ocurriendo, sino que capta la realidad de una forma distorsionada. Existe un modelo psicoanalítico de función mental. El modelo topográfico describe la actividad mental como consciente o inconsciente. El esquema que se establece no servía para examinar el conflicto intrapsíquico, considerado el problema psicodinámico central en psicopatología. Freud entonces desarrolló la teoría estructural, en la que propone que la mente tiene estructuras más o menos autónomas que se definen de la manera más aguda en tiempos de conflicto. Las tres estructuras que él determina son el ello, el yo y el superyo. El yo, también llamado ego, va a ser el órgano ejecutivo de la mente. Va a involucrar funciones psicológicas que ayudan al individuo a adaptarse al medio ambiente, a responder a estímulos y a alterar funciones biológicas básicas. Comprende tanto los procesos psicológicos conscientes como los automáticos inconscientes, es decir, el ego o el ello es la persona tal y como se está mostrando y cómo está actuando frente a los demás. El ego entonces media entre las demandas internas de los motivos biológicamente no condicionados y los objetivos y valores condicionados socialmente, así como las exigencias externas de la realidad. En el mundo real solo influye en el individuo si es registrado y percibido por él. La realidad va a ser una estructura psíquica sensible al medio ambiente externo, pero que implica una interpretación personal del individuo de acuerdo a su percepción. Por ejemplo, el sujeto no reacciona a su madre o padre reales, sino a sus representaciones internas que tiene de ellos, que inevitablemente implican alguna deformación. El ego entonces se entiende como un plano de adaptación por medio de los sentidos, las representaciones verbales, la razón y la moral, así como las expresiones de distensión de la vida instintiva, la experiencia consciente y lo preconsciente, por lo cual dicha experiencia consciente no va a entregar al hombre sino una representación engañosa de sí mismo, de los demás y de la humanidad. El psicoanálisis pretende encontrar la verdadera imagen del hombre, dando predominancia al subconsciente. El yo entonces tiene como fin cumplir de manera realista los deseos y demandas del ello con el mundo exterior, a la vez conciliándose con las exigencias del superyo. El yo, al ser la parte consciente, es quien lleva a la práctica las acciones y quien ejerce las decisiones tomadas. El ello se refiere a los instintos y motivos de base biológica que se hallan en el origen de una gran parte de la conducta. Como ejemplo se puede mencionar el impulso sexual, la agresión y la necesidad. El ello entonces va a ser la parte primitiva, desorganizada e innata de la personalidad, cuyo único propósito es reducir la tensión creada por pulsiones primitivas relacionadas con el hambre, lo sexual, la agresión y los impulsos irracionales. Comprende todo lo que se hereda o está presente al nacer. Se presenta de forma pura en nuestro inconsciente. Entonces el yo va a actuar en algunas ocasiones de acuerdo a los instintos y a los motivos que tiene como esa base biológica,
y todo lo que tiene en el inconsciente se va a reflejar en su personalidad. El id representa nuestros impulsos, necesidades y deseos más elementales. De acuerdo a Freud, constituye el motor del pensamiento y el comportamiento humano. Va a operar de acuerdo con el principio del placer y desconoce las demandas de la realidad. Allí existen entonces las contradicciones, lo ilógico al igual que los sueños. El id o ello se refiere entonces a los instintos, por eso es que esta estructura está representada en algunos casos por un diablito. El ello es de carácter impersonal, va a estar formado por disposiciones congénitas y todo aquello que es o ha sido reprimido a lo largo de la vida del individuo. También están presentes dos grandes instintos, el eros y el tánatos, el instinto de vida o el líbido que se refiere al deseo y el de muerte o destrucción. Es el instinto de vida lo que va a dirigir la existencia del hombre y además lo va a proteger contra la destrucción. Constituye por lo tanto el subconsciente, lo que para Freud es lo primordial para determinar la personalidad del individuo. Es decir, nosotros actuamos, somos de acuerdo a lo que tenemos en el subconsciente. Y por último, el superego o el superyo. Las funciones psicológicas que implican normas de lo correcto y de lo incorrecto. Este se va a desarrollar en la edad temprana del joven con sus progenitores, quienes le van a proporcionar juicios externos, crítica y elogio de su conducta, además de que le van a establecer ciertas normas o reglas que debe de cumplir en su vida. El superyo entonces es la parte que contrarresta al ello, representa los pensamientos morales y éticos recibidos de la cultura. Los aprendizajes sociales y los valores entonces van a operar en el superego. De él provienen la conciencia moral y la censura, la represión y la sublimación, y se van a encontrar tanto los remordimientos como los sentimientos de culpabilidad. En resumen, el superego se refiere a la moralidad. Por ese motivo ha sido representado con un ángel. Vemos entonces cómo, de acuerdo a Freud, existe un principio de realidad que es el yo o el ego, un principio del placer, sexo o agresión que va a estar conformado en la estructura del ello y los aspectos morales de la personalidad que van a estar en el superyo, de tal forma que el yo va a tener al superello y al ello luchando de alguna manera para poder realizar una acción, pero cada acción que se realiza depende de los valores morales, de las represiones, del subconsciente y hasta del inconsciente. Podemos darnos cuenta entonces que a partir del psicoanálisis, cada una de las acciones, los pensamientos y la forma de ser y actuar que nosotros tenemos está supeditada a todo lo que hemos vivido. El ello, el yo y el superyo son entonces conceptos fundamentales en la teoría del psicoanálisis con la que Sigmund Freud intentó explicar el funcionamiento psíquico humano, postulando la existencia de un aparato psíquico que tiene una estructura particular. Esas tres partes de la mente van a interactuar entonces en la vida cotidiana. El ello pide gratificación inmediata de las pulsiones y los deseos, mientras que el yo va a transformar esos deseos en algo apropiado y aceptable por el superyo, y este último castiga al yo si esa consecuencia del deseo no está socialmente aceptada.